y, y hemos compartido una taza de café, un vaso de café, hemos charlado y a mí me gusta mucho en esta dinámica en lo que, y es algo novedoso, no está en la Biblia de hacer ese interludio, pero la dinámica que se hace es para poder compartir, para poder vivir realmente en ese gozo, en ese deleite que tenemos como iglesia de poder vivir en armonía, los hermanos. Y quiero invitarles, por favor, que vayamos precisamente al libro de los Salmos. Vamos a ir al Salmo 133. Y ponía ahorita esa ilustración que aunque no está en la Biblia al partir, el culto en dos, la dinámica, qué bueno es poder compartir, qué bueno es poder celebrar a Cristo cuando estamos tomando una taza de café, cuando estamos mirando cómo está el hermano. Y en eso nos deleitamos en la unidad. Quiero contarles antes de leer la palabra del Señor una historia y ustedes muy seguramente la escucharon, es una historia de la vida real. No sé si ustedes en el año 2010 recuerdan, por allá en el año 2010 hubo un incidente que sucedió en Chile. En Chile, en un lugar, en una mina que se llamaba, bueno, es una mina en un lugar que se llama Copiapó, en Chile, y hubo unos mineros, para ser exacto, 33 mineros, que en su trabajo, en su expedición, en lo que estaban realizando, ¿qué sucedió? A profundidad de la tierra, más o menos a 700 metros, hubo un taponamiento, se derrumbó y pues ahí quedaron. Más o menos por 69 días estuvieron allí enterrados. Fue algo tremendo, fue una noticia mundial, fue algo que realmente impactaba y que para muchos era desesperanzador. Decía 69 días y cada día que pasaba era como un tiempo en el que vamos a morir o será que nos van a rescatar. Y había un agujero donde se enviaba mensajitos, pero no se podían enviar alimentos. No había nada. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Qué era lo que pasaba allí? Había un minero, uno de ellos que es cristiano, inclusive se hizo una película de ellos, si no estoy mal, creo que fue con Antonio Banderas que hicieron una película de ello, pero uno de los mineros que estaba allí, que se llama Mario Sepúlveda, quien llegó a ser una especie de vocero del grupo, habló con todas las personas y dijo algo que luego él mismo recordaría ante la prensa. Dice, ¿podríamos morir uno a uno? Sí. Pero si estamos unidos, aunque muramos, moriremos como hombres. Unidos tal vez vivamos, divididos seguro moriremos. Es interesante. Y esa frase realmente se volvió, bueno, se las estoy exponiendo a ustedes, pero fue muy famosa en los medios de comunicación y recordando de esto realmente, lo que Mario decía es que si no hubiéramos estado unidos, la montaña nos habría vencido antes. Ellos habían racionado sus alimentos, lo poquito que tenían lo habían dividido durante 69 días. Y lo que quiero que pensemos esto, mis hermanos, es que la unidad no les sacó a ellos del hoyo, pero les permitió vivir dentro del hoyo. Así, y es lo que quiero capturar la atención de ustedes, mis hermanos, es que la bendición de Dios no siempre cambia la situación, pero impide que el alma muera en ella. Estamos unidos y donde hay armonía hay vida, aún en la oscuridad. La bendición de Dios no comienza afuera, sino donde su iglesia haya deleite en vivir como un solo cuerpo bajo la cabeza, que es ¿quién? Cristo, ¿cierto? Entonces, en ese ejemplo, en esa idea de los mineros, podemos pensar que la unidad no es la obra de un pueblo que se esfuerza por unirse, sino la bendición de un Dios que primero los une. Por eso la iglesia que se deleita, porque la unidad es el regalo
es un regalo de Dios, no es una conquista del hombre, es el regalo propio de Dios. Y con esto, mis hermanos, les invito ahora sí que leamos el Salmo 133. Y el título de esta enseñanza, el título de este sermón, lleva por nombre así: la bendición del Señor, el deleite de la iglesia en su unidad. Dice la palabra del Señor en el Salmo 133, son solo 3 versículos, pero con tanta profundidad teológica que nos anima y que realmente nos mueve a pensar cómo estamos nosotros, qué somos nosotros, en dónde nos ha puesto el Señor. Y dice así las Escrituras de la siguiente manera: mirad, versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Interesante, ¿cierto? Es bueno. ¿Cómo es? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, esa es la palabra del Señor. Y quiero que me acompañen a orar, por favor. Señor, delante de ti nos presentamos con la necesidad de poder ser confrontados, ser animados, exhortados por medio de tu santa palabra. Usa al predicador, Señor, para que transmita con fidelidad, con sencillez, con temor y reverencia tus palabras. Quita, por favor, cualquier palabra que no sea tu palabra, para que asimismo seamos nosotros instruidos por tu Santo Espíritu, entendiendo y comprendiendo cómo podemos vivir en esa bendición que es la unidad de tu iglesia, para gloria y alabanza de tu nombre. Señor, dirige este tiempo, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quiero que pensemos, hermanos, en que en este salmo ha dado un salmo de ascenso o un salmo gradual. Algunos salmos, y a veces eso queda registrado en los manuscritos, la descripción de este salmo. Salmo de ascenso o salmo gradual, y dice, ¿qué significa eso? Y estos salmos, desde el Salmo 120 hasta el 134, se llaman salmos de ascenso porque eran los salmos que utilizaban los judíos o el pueblo de Israel cuando iban de peregrinación hacia Tierra Santa. ¿Y por qué dice que de ascenso? Porque el lugar donde iban a refugiarse, donde iban a celebrar a Dios, era el templo y estaba sobre una meseta en lo alto. Entonces llegaban y tenían que subir, pero eso era de ascenso. Y mientras iban en ese peregrinaje, iban cantando, lo iban entonando, lo iban exponiendo de una manera fiel y de una manera alegre. Ese era el peregrinaje. Y cuando nos encontramos aquí en este Salmo 133, quiero que pensemos en 3 aspectos. Y el primer aspecto de este salmo es cómo el salmista lo lleva de tal manera que nos está haciendo en primer lugar una invitación. En primer lugar, es esa invitación a un deleite en vivir en unidad. Y es la importancia de este deleite. Miren lo que dice el versículo 1. Dice, miren, observen. Les está invitando, les está llamando la atención para que puedan atender. Miren cuán bueno y cuán delicioso es que habitar los hermanos juntos en armonía. Y lo que está viendo acá es una reflexión a pensar en esta invitación de vivir en unidad. Una invitación a demostrar lo que por gracia se es ahora. Y el salmista expresa esta bendición de poder ir a la casa de Dios, a la casa del Señor, a la primera audiencia, de cómo cantaban, de cómo se alegraban de poder ir y refugiarse, de ir al templo. Si vemos y lo que hemos leído en el Antiguo Testamento, cuando el Señor les exponía, voy a vivir en medio del pueblo, pues para ellos era interesante que Dios viviera con ellos, en la mitad, ahí junto con ellos.
Y era ese ánimo que si Dios cohabitaba ahí, porque de Dios es todo, evidentemente Dios no vive en templos hechos de manos, pero Dios mismo se bajó para poder vivir en medio de un pueblo que él mismo ha redimido, lo que se nos explicaba ahorita. Y el pueblo que era redimido tenía ese deleite y ese gozo de poder vivir ahí junto con su Señor. Pueden entender cómo el pueblo, en esa relación pactual con su Señor, el Señor que los ha rescatado, y por consiguiente está ese deseo de expresar esa profunda alegría de poder vivir y honrar el nombre del Señor ahí, en unidad. Miren cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos vivan en armonía. Pero podemos pensar también, bueno, ¿y qué significa esas palabras de estar juntos y de estar en armonía? Puede decir mucho, puede significar mucho. Y lo que expresa realmente esta porción de la Escritura es una unión verdadera de lo que son ahora, que son un pueblo redimido, un pueblo rescatado, un pueblo que no ha sido rescatado por fuerza humana o por la voluntad humana, sino por la mano poderosa de Dios. Ha sido rescatado no porque alguien o un rey lo ha hecho, aunque muchos autores toman esto y la alta crítica lo ha tomado como que ese salmo es un salmo de David. Y David era un rey. Pero no se está dando un crédito de, miren cómo, qué deleite es que vivan delante de mí, sino qué deleite es que como pueblo vayamos ante Él, aquel que nos ha llamado, aquel que nos ha redimido. Y expresa no solamente, mis hermanos, el tema de un pueblo redimido, ni solo la hermandad que los une, sino la hermandad que en la práctica lleva a la adoración verdadera. Y la adoración verdadera es cuando estamos unidos, cuando se está unido. Se podría pensar que esta reflexión nos lleva solamente a mantener la unidad, sí, pero va más allá. Va en el sentido de, en la forma práctica, adorar a aquel que ha logrado esta unidad. Esta unidad nos ha logrado por nosotros, y por eso nosotros, si lo traemos a reflexión a nuestras vidas, nosotros somos un pueblo, y ya vamos a ir reflexionando un poco en ello. Esta unidad es para que podamos adorar a nuestro Dios, para que en la fe puesta en el Señor Todopoderoso, y como meditamos ahorita antes de la cena, en ese logro glorioso de nuestro Señor Jesucristo, podamos expresar realmente una adoración verdadera. ¿Por qué? ¿Con qué fin fue el hombre creado? Para darle la gloria, ¿cierto? Dice Isaías 43, verso 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, ¿qué? Los he creado. Para gloria mía los he creado. Los formé, yo los hice. Y en ese sentido es que nosotros podemos tener ese deleite. Como un pueblo está unido. Para poder deleitarnos y gozarnos en la adoración de aquel que sí lo hizo todo. Yo no he hecho nada. Él lo hizo todo. Y si Él lo hizo, pues me gozo en ello. ¿Pero cómo? En unidad. Como un pueblo reunido. Ha llamado a un pueblo para que la alabanza y la oración sea para la gloria de Dios. Y podemos pensar, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la iglesia? Pues tiene que ver mucho. Porque en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, está una asamblea de creyentes, una asamblea de personas que han sido llamadas, han sido rescatadas. Cuando Dios rescató al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, que aún querían ellos persistir en su esclavitud, pensando que allá tenían tanta alegría y tantas cosas materiales y se deleitaban en eso, pero Dios les llama para que sean un pueblo y para que le adoren. Cuando Dios le dice a Moisés, dile a Faraón así, que saque a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y la palabra servir significa para que me adore. La pregunta es, ahora nosotros, ¿qué somos? Somos un mismo pueblo, en una situación igual, en donde nos ha llamado, nos ha rescatado de la esclavitud, del pecado, y aún así muchas veces nosotros persistimos y nos deleitamos más en esa situación. Pero la exhortación es, si somos un pueblo llamado, un pueblo redimido, es para que nos gocemos y nos deleitemos en lo que Él ha hecho, en la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Un pueblo en Israel fue sacado, fue liberado
Nosotros como pueblo, no somos el pueblo de Israel, somos la iglesia del Señor Jesucristo que ha sido llamada para que adoremos, para que podamos en la unión de los santos, en la reunión de los santos, podamos vivir en esa completa adoración. El Señor también ha llamado a ese pueblo para que esta unidad como iglesia sea para gloria suya. ¿De qué manera? En armonía. En armonía. Ahora nosotros, mis hermanos, en Cristo somos un pueblo que Él ha ganado por su propia sangre. Eso es algo que nos debe producir completa alegría y completo deleite cuando estamos reunidos. Un pueblo para que le adoremos y mantengamos la unidad. A veces pensamos, oye, qué chévere, debemos estar unidos, pero eso no es lo que está en nuestro corazón. Porque muchas veces el corazón del ser humano, bueno, digo muchas veces porque no soy Dios, el que conoce el corazón realmente es el Señor, pero el corazón del ser humano es de continuo al mal, y aunque digamos que queremos la unidad, realmente lo que queremos es división, ir en contra de los preceptos de Dios. Y lo que el Señor nos muestra aquí realmente es que en la unidad de los santos hay deleite, porque esa unidad de los santos es por los logros el logro que el Señor Jesucristo hizo. No es por el logro humano. Como iglesia, hermanos, aún en medio de las dificultades, debemos pensar quiénes somos. ¿Qué somos? ¿De quién somos? Somos de Cristo. Porque Él ha ganado a su pueblo, a su iglesia, por su propia sangre. Somos la iglesia del Señor para que en ese propósito de ser llamados, adoremos y glorifiquemos a su nombre. Estoy repitiendo mucho este tema porque el punto es cómo estamos. Y hacia dónde apuntamos. Y estamos adorando realmente en unidad a nuestro buen Señor y nos deleitamos en eso. Hermanos, la iglesia evidentemente no es una institución humana, es un cuerpo vivo que el Señor ha ganado. Y como organismo podemos sufrir diferentes dificultades, muchas dificultades, quebrantos, desalientos, aflicciones, tristezas y aún divisiones. Porque hay. Hace unos días decíamos, gloria a Dios porque está creciendo la iglesia. De una obra misionera que empezó hace 2 años y todo es para la gloria de Dios. Pero conforme va creciendo, también van creciendo los problemas. Conforme va creciendo, el niño primero empieza a gatear, después empieza a caminar, después corre, y cuando se corre se cae, se raspa. Pero cuando llega a la adolescencia, la misma palabra significa adolecer, se duele crecer. Las iglesias es igual, va creciendo y va creciendo con más problemas. Pero la exhortación, mis hermanos, y el ánimo es que aún en esto debe haber un deleite en unidad. Porque es que el que nos mantiene unidos no somos nosotros por nuestras propias fuerzas, sino por los méritos de Cristo. El deleite no es para satisfacción personal, como mérito propio, sino el deleite por los méritos de Cristo, para la gloria de Él. Y al mirarlo a Él podamos decir, me deleito en Él que me ha rescatado, que nos ha rescatado como pueblo. Podamos considerar a la luz del Evangelio para que nosotros no seamos el objeto de adoración, sino que sea el Señor mismo. Para que en la armonía de los santos el Señor sea exaltado. Armonía no significa uniformidad. Eso no significa. Por esto nos ha constituido como un cuerpo, aún con dificultades, aún con problemas, aún con mañas. Porque mañosos sí somos, ¿cierto? Tenemos muchas situaciones. Como dice, ay, el Señor me rescató. Dicho, ¿en qué problema se metió el Señor? Conmigo. Pablo, en traducción de Pablo sería que es el peor de los pecadores. Y nos ha rescatado para que así mismo podamos someternos al gobierno de Dios. Calvino decía una cosa, y es que la iglesia es para sostenernos. Y por tanto, que los hombres deben estar unidos entre sí en el afecto mutuo. Con como el gran fin para que puedan ser puestos juntos bajo el gobierno de Dios. No bajo el gobierno humano, sino para que Él sea el todo sobre todo y nosotros someternos a su palabra y estar al gobierno de Él.
Estar bajo el gobierno de Dios nos motiva a adorarle como un cuerpo. Así debe ser. El Señor nos ha creado en una relación pactual. Y cuando hablamos de relación pactual, ¿qué significa eso? En relacionarnos con Él. Él ha establecido la promesa, un pacto eterno y una promesa que se cumple en el Señor Jesucristo como nuevo pacto en su sangre. Y ahora nosotros, dentro de esa relación pactual con el Señor, es para que nosotros también nos relacionemos como un pueblo redimido. Eso hace parte, eso es lo que enseña una relación pactual. El Señor nos ha creado en esa relación para vivir en armonía con Él, pero nosotros en esa práctica, como una iglesia. Ahora ustedes van a decir, ¿y por qué Juan Carlos está hablando de la iglesia? Nosotros tenemos unos pilares acá. Y si ustedes han visto, a lo largo de estos días, estas semanas, hemos tratado de interiorizar un poco ese fundamento. Que la prioridad es Dios, su soberanía. Estamos sujetos a su gobierno, estamos inmersos en Él, para que Él sea el todo en todo. Pero no podría ser posible actuar o vivir inclusive en nuestros hogares si Dios no es el fundamento de nuestra teología. No podríamos predicar algo cuando no lo vivimos en nuestros hogares. Y aún así, teniendo ese entendimiento claro del Dios soberano, un hogar firme, ¿cómo podemos ahora hacer el reflejo en la iglesia? ¿Cómo podemos vivirlo? Para que podamos tener esa armonía y esa bendición del Señor, que es el deleite de la iglesia. ¿Cuál? La unidad. La unidad, pero la unidad que está sometida y está sujeta a la obra de Cristo. No fuimos diseñados para estar solos, fuimos diseñados para que aún en la dificultad podamos llevar las cargas los unos a los otros. Y es lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Viene hablando de Dios, primeramente constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. ¿Sí? Bueno, eso le dice el versículo 20. Pero dice que estamos fundamentados sobre esa base, esa predicación, para que en esa predicación, que es Cristo mismo que anunció a los apóstoles, sea extendida la palabra de Dios. Y como dice el versículo 13, ¿para qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La predicación del evangelio debe vivirse en la iglesia y crecer, y vamos siendo edificados. Y de aquí se desprenden muchas cosas, y pues el tiempo no nos va a alcanzar. Pero vivir en armonía es vivir pensando en la edificación de nuestros hermanos, en cómo podemos cuidar del otro, aun cuando tenga esas dificultades, necesidades o aflicciones. Predicar el evangelio con hambre es muy difícil. Cuando la persona, el hermano, tiene alguna situación, alguna necesidad, ¿cómo como iglesia podemos estar actuando? Y yo digo, gracias al Señor porque se ha visto la generosidad, y esto no es una exhortación, es un ánimo para que sigamos así, para que sigamos mirando a aquel que nos ha unido, que aun cuando tengamos necesidades o aflicciones, podamos responder con gracia, podamos responder con alegría, podamos responder de una manera práctica en que para la gloria de Dios es todo lo que se hace, y mostrar el evangelio de esa manera. Esa es la bendición del Señor, el deleite de la iglesia en su unidad. Miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Es hermoso, es muy bonito. El versículo 2 dice lo siguiente: es como el buen óleo, viene a describir algo, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y muchos van a preguntar, bueno, ¿y eso qué significa? Interesante esta ilustración. Pero Dios, como decía ahorita Carlitos, Dios tiene gracia en comunicar y expresar realmente lo que quiere transmitir para que nosotros en esa reflexión glorifiquemos a Cristo. Precisamente aquí están dando unas ilustraciones. Esto es poesía. Esto es un texto que está expresando con sabiduría y de forma poética, porque es un canto. ¿Cómo es esto de la unidad?
Lo primero que vimos es esa invitación a un deleite. Ahora viene a ser la descripción y la razón de ese deleite. Y lo va a expresar con dos ilustraciones. La primera que se ve allí es que esa descripción del óleo, dice que es un óleo precioso, un buen óleo. Y si ustedes recuerdan, de pronto si han leído el Éxodo, en Éxodo capítulo 29, el Señor va guiando al pueblo para que el sumo sacerdote sea ungido de una manera especial, de una manera que Dios mismo lo ha establecido, con lo que Dios mismo ha diseñado, con los mismos elementos. Eso es lo que estaba mostrando, es una perfección. Y la primera descripción es esa, una descripción sacerdotal. Si vamos a Éxodo un poquito como para traer el contexto de qué significa esto, de pronto nos trae un poco de claridad. En Éxodo 29, vamos un momentico allí solamente como para ver de dónde sale esto. Éxodo 29, versículo, ahora lo perdí. Perdí el pasaje. El versículo 29 es toda la consagración de Aarón. Y dice, lo siento, discúlpeme, perdí el pasaje. Consagración. Listo, dice, versículo 7, dice, versículo 5, tomarás las vestiduras y pondrás sobre Aarón la túnica. Entonces, recordando que Aarón era el sumo sacerdote, o el que Dios había designado como sumo sacerdote. Dice que pondrás el manto, el efod y el pectoral, unas vestiduras que Dios mismo había establecido. Versículo 6, pondrás la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Y ahí donde viene como lo curioso. ¿Y eso para qué? ¿Eso qué significa? Pues ahí donde vemos la gracia del Señor, cómo nos va a transmitir esto, en donde en el Salmo 133 viene a hacer esa descripción. Pues es la descripción de cómo el Señor está delegando en ese sacerdote toda una autoridad, una consagración exclusiva de Dios, la gracia eficaz y el poder de su Espíritu de Dios en él mismo. ¿Para qué? Para realizar el oficio, lo que iba a ser un oficio santo, era un sello visible de autoridad celestial. Ahora, eso es en la unción del sacerdote. Pero si vamos al capítulo 30, en el versículo 30 también dice que ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Era Dios mismo en ellos, una consagración con una representación gráfica, física de un óleo, que inclusive ahí en el capítulo 30, previamente, Dios mismo está diciendo de esta manera y de esta manera y con estos elementos, con estos artículos, van a ser el aceite de la unción. No era un aceite que el hombre se había inventado. Y ustedes van a decir, ¿y qué quiere decir eso? Porque siguen surgiendo preguntas. Pero ahí en el mismo versículo 30 nos va mostrando, en el capítulo 30, versículo 31, sigue diciendo, dice, y hablarás a los israelitas diciendo, este será aceite de santa unción para mí por todas sus generaciones. No se derramará sobre nadie, ni harán otro igual en las mismas proporciones. Santo es, y santo será para ustedes. Cualquiera que haga otro semejante o que ponga de él sobre un laico es una persona que no era sacerdote, sino una persona del pueblo común, que será cortado de entre el pueblo. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor acá? Que lo que estaba expresando es algo santo, algo que Dios mismo había llamado. Y si lo traemos ahora al Salmo 133,
de pronto nos va a traer un poco más de claridad a lo que quiere decir. Cuando dice, miren cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía, y lo describe, es como el buen óleo. ¿Qué quiere decir? Que la armonía es una armonía santa. Es una armonía santa donde nos deleitamos porque Dios ha llamado un pueblo, ha consagrado un pueblo, y esto va más allá y podemos seguir extrayendo, porque si aquí estaban ungiendo a un sacerdote, ¿quién es nuestro sacerdote? Cristo. Y si vamos al Nuevo Testamento y vamos por allá a Mateo 3, versículos 16 y 17, dice que Jesús, después que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Jesús había sido ungido con el Espíritu Santo. Ahora, ¿necesitaba el Espíritu Santo? No, es simplemente una relación actual de lo que se fraguó en la eternidad, en donde se establece la redención para la humanidad, para todos aquellos creyentes, pero que Cristo aquí en ese ejercicio va a decir, yo no voy a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y está actuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando en esta redención. Pero lo que quiero expresar aquí es que lo que dice el Salmo 133 es en esa armonía que nosotros tenemos como un pueblo redimido, es no por nosotros, sino porque Dios lo ha establecido. ¿Y quién lo ha establecido? La obra de Cristo, nuestro mejor sacerdote. No un sacerdote como se expresaba en el Antiguo Testamento, un sumo sacerdote como Aarón, sino un sacerdote perfecto que dio su vida, que es el que nos representa delante del Padre, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y ahí es donde en la armonía de los santos no nos miramos a nosotros mismos, sino miramos es a Cristo, a ese perfecto sacerdote. Pero aún más podemos seguir extrayendo. Y este perfecto sacerdote promete un consolador. ¿Recuerda? Juan capítulo 16. Y está hablando de ese consolador que ahora está ungiendo a la iglesia para que asimismo podamos recordar las sabias palabras de nuestro Señor Jesucristo, donde dice, ámense los unos a los otros. Ese consolador el Señor Jesucristo lo está prometiendo. Juan capítulo 16, versículos 13 y al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, el Espíritu Santo de Dios, ¿qué va a hacer? Los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, o sea, hablará de Cristo, para que nosotros como pueblo, al creer en el Señor Jesucristo, podamos ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros no podemos ser y decir, somos una iglesia que profesa a Cristo si no creemos en Cristo. Por eso, el Espíritu Santo de Dios en la iglesia, cuando atrae a la persona para creer en Cristo y pueda glorificarle, porque dice que Él me glorificará. ¿Cómo? Cuando la persona cree, cuando es llamado, cuando es atraído para que crea en Cristo, a sí mismo hace parte de la iglesia. Y ahora en esa unidad de los santos, en esa armonía, poder expresar, mire cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía, porque en esa armonía de los santos, ¿cuál es el único propósito? Glorificar a Cristo. No puedo glorificar a Cristo si realmente no entiendo su obra redentora. Y esa obra redentora me guía realmente solamente por la obra del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, en resumen de esta pequeña porción es, Cristo es el mejor sacerdote, ungido no por nombre, sino por el Espíritu Santo, para actuar en el propósito redentivo y a su vez este perfecto sacerdote prometió este consolador para que al creer en Cristo podamos hacer parte de la familia de Dios. Y como ese propósito, ser parte de la familia de Dios, es para vivir en armonía
y poder glorificar el nombre de Cristo. Ese es el propósito, ¿cierto? Pero ¿de qué forma es que se practica ese propósito? Siendo una iglesia consagrada a Dios. Ahora viene como la práctica. Siendo una iglesia consagrada a Dios. Porque ya entendimos la primera descripción gráfica. El buen óleo. Y yo no sé cómo será que le derramen a uno todo ese aceite encima. Debe ser muy... Yo tengo un problema. Quiero hacer un paréntesis ahí. A mí no me gusta sentirme pegachento. Pero por eso que el Señor tiene su gracia. Y esa expresión con un óleo, con un aceite derramado y que baja y desciende por las barbas. No sé cómo se sentirá Ander, Brian, cuando baje por acá el aceite. ¿Sí? Carlitos. ¿Sí? Si aún cuando yo estoy comiendo o algo me toca... Pero fíjense que puede ser desagradable, pero aún así la profundidad del significado es grande. Cómo Dios está ahí, aún en medio de la dificultad. Yo no me gusta sentirme pegachento, pero el Señor tiene su gracia en medio de esta ilustración de hacernos ver cuán importante es que Dios esté ahí ungiendo a su pueblo. Y de qué forma nosotros practicamos esto, siendo una iglesia consagrada a Dios. Practicando, viviendo en santidad. Si en el antiguo pacto, recuerdan, solamente podía ser ungido ¿quién? El sacerdote, el representante. Mira lo que dice 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios. En la Nueva Biblia de las Américas dice un pueblo adquirido para posesión de Dios, o sea, no es para posesión nuestra, es para Él. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, consagrado, santo, no para nosotros, para Él, pero también con el propósito siendo formada para manifestar el carácter de Cristo. ¿En qué? En santidad, amor y justicia. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué? La gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Manifestamos ese carácter. La pregunta es, ¿será que sí? En la práctica, por eso es el ánimo, mis hermanos, de poder manifestar la santidad, el amor, la justicia, pero también siendo dirigidos para glorificar a Cristo en unidad. Y ese pasaje para mí es uno de los pasajes más tremendos que tienen una carga profunda teológicamente para hablar de la deidad de Cristo. Colosenses 1:15-18. Él, quien Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de ¿quién? De Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, con un propósito, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Cómo? Con la iglesia. Somos nosotros. Hermanos, el Señor ha dado de su espíritu a la iglesia. Qué privilegio tenemos nosotros realmente que al creer en Él seamos sellados para alabanza y gloria de su nombre. Es para Él. Como bien lo expresa Efesios capítulo 1, versículo 13 al final, que somos sellados. Un sello que da el Rey y que no solamente queda ahí, sino que da la garantía que solamente tienen los hijos de Dios. Esa promesa que está allí. Así como el buen óleo riega la barba de Aarón y se extiende por sus vestiduras, cuando dice sus vestiduras que le llegaba hasta por acá, así también se extiende a la iglesia de gran manera que produce un impacto. ¿Por qué? Porque estamos mostrando la santidad de Dios. Ahora hay que practicarlo, hay que vivirlo como un pueblo consagrado. Es como la ilustración cuando uno llega a, se rompe un perfume en el cuarto de las hijas, porque me ha sucedido,
y preciso el cuarto está encerrado y se rompió el perfume, un perfume caro. ¿Y qué sucede? Toda la habitación se llena de esa fragancia. Es lo mismo acá. Es como si acá se rompe el perfume y es la iglesia consagrada. Y la iglesia consagrada está mostrando el aroma de Dios. El aroma de Dios. Hermanos, vivir en armonía en la comunidad de los santos es tu deleite. Porque mire que dice, miren cuán bueno y cuán agradable, es un deleite. ¿Es tu deleite? Saber que Cristo, el sumo sacerdote, aquel ungido de Dios, para dar su vida en rescate por muchos, trae alegría para ti y para mí, asimismo para glorificarle. ¿Cómo podemos en este entendimiento deleitarnos juntos y en armonía con los hermanos para glorificar a Cristo? Simplemente es deleitándonos en unidad, alegrándonos, disfrutando lo que ya se nos ha dado por gracia. Y si aún no lo tienes, si aún no crees en Cristo, si aún no has entendido esa obra redentora demostrada en la cruz del Calvario, sencillamente la palabra nos mueve y nos enseña que debemos creer y arrepentirnos. El Señor Jesucristo dijo, el reino de Dios, Marcos 1:15, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios es Cristo. Por tanto, crean y arrepiéntanse. Ahora dice, no me quiero arrepentir. Ok, entonces sigue deleitándote en tus pasiones, en tus deseos. Pero si tú te arrepientes de tus pasiones y tus deseos, no te vas a perder del deleite grandioso que tienes de participar y estar dentro de una comunidad de fe. De poder disfrutar realmente de lo que se tiene por gracia en Cristo, un rescate. Ah, no, es que allá en la iglesia todos son hipócritas. Pues dice, pues vente, necesitamos uno más. Necesitamos un hipócrita más. Porque es que batallamos con nuestra propia carne, batallamos con nuestra propia situación, nuestras propias cargas. Pero es que como no es para glorificarme a mí mismo, sino para glorificar a Él y entender que lo que tenemos acá es ese deleite en Cristo únicamente para glorificarlo a Él. Y el Señor nos va a ir transformando, nos va a ir transformando. Ahora, la segunda descripción, y se me fue el tiempo, pero esa va a ser más corta. La primera descripción fue un buen óleo, ¿cierto? Un gran óleo. Miren la segunda descripción, dice el versículo 3. De vivir en armonía. Mire cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bueno, ¿y eso qué significa? Es otra ilustración, es otra forma como el salmista lo está de forma poética describiéndolo. ¿Qué elementos vemos acá? Rocío. ¿Y qué significa? No la señora Rocío, sino rocío es como una bruma, como agua concentrada en las nubes y que va cayendo, y un monte, dice monte de Hermón. ¿Y por qué dice que es, por qué se dice que es poesía? Porque el monte de Hermón queda más o menos como a unos 300 kilómetros de Jerusalén. El lugar de peregrinación del pueblo de Israel era Jerusalén, pero está ilustrándolo con el monte Hermón, 300 kilómetros al norte de Jerusalén, y está más o menos como a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Jerusalén está como a 700. Entonces, cuando dice que es como el rocío de Hermón que baja y riega los montes de Sión, y el monte de Sión es donde estaba elevado el templo. Es como decir, Bogotá está a 2.600, 2.700 metros sobre el nivel del mar y su rocío llega e invade Quimbaya. Bueno, Quimbaya está como a 1.300, pero hasta allá llegaba. Dice, aquí no llega el rocío de Bogotá. Pero la ilustración que nos está mostrando aquí el Señor es que así es Dios también con su pueblo. Cómo desciende su rocío, cómo desciende su sustento, su abrigo, su palabra para poder sostener a su pueblo. De igual manera en la iglesia. El rocío, o esto que está describiendo acá, es como tener ese rocío que refresca cuando hay algún sufrimiento, cuando hay alguna dificultad, cuando hay alguna agonía.
Y podemos ilustrarlo aún más de la siguiente manera. En el monte de Hermón era muy fértil, o es muy fértil, porque ahí hay nacimientos de agua. El lugar donde está el templo, o donde estaba el templo de Israel, el templo en Jerusalén, es muy desértico. En el monte Hermón hay vitalidad, porque hay agua, en el otro lado no. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que Dios mismo está proveyendo vitalidad, y lo ilustro de esta manera con un jardín. Alguien pone un jardín, pone las maticas, ustedes que saben de cultivar y todo esto, tienen que podar y todo eso, pero sin agua, ¿qué pasa? Se muere, ¿sí o no? Cevitas lo dijo, mira, Cevitas está poniendo atención. Algunos están durmiendo, por favor, no se duerman. Se muere. Entonces, ¿qué necesitamos? La palabra de Dios en la iglesia para que esté viva. Eso es lo que está representando acá, entre otras cosas. Humedece la tierra el rocío. La palabra de Dios da alivio. Cuando hay tristeza, produce alegría. Cuando hay aflicción, trae alivio. Cuando hay desaliento, ¿qué trae? Ánimo. Cuando hay quebranto, debe traer tranquilidad, esperanza y gozo. Y muy seguramente nosotros así estamos, intranquilos, inseguros, afligidos, abatidos. Pero cuando eso pasa, ¿qué podemos hacer? El Señor ha dado lo que muchos teólogos dicen que son los medios ordinarios de gracia. Y podemos considerar que la iglesia es uno dentro de esos medios ordinarios de gracia. ¿Por qué? Porque los medios ordinarios de gracia está la palabra de Dios, la predicación del evangelio, la exposición fiel de la palabra de Dios, los sacramentos que es el bautismo y la santa cena del Señor y la comunión de los santos, que es lo que estamos haciendo nosotros acá. Así que cuando estés afligido puedes pensar en aquel monte Hermón que baja ese rocío y riega el monte, se riega el pueblo de Dios, que es lo que trae vitalidad, la misma palabra de Dios. Si estás afligida o has pasado por alguna situación, afligida, afligido, es Dios mismo el que te debe traer consuelo. Y trae ese consuelo y trae alivio cuando usa su iglesia, cuando es a las mismas personas de la comunidad de la fe, en donde todos estamos mirando a Cristo y decimos, no puedo hacerlo por mí mismo. Por eso es ideal y es bueno que, como dice la Escritura, si es bueno y delicioso, practiquémoslo, siendo una iglesia realmente que algunos llaman, rindamos cuentas, podamos amarnos y expresar realmente la forma en que nosotros decimos ser creyentes. Gálatas capítulo 6, verso 2 dice, sobrellevad los unos, ¿qué? Las cargas de los otros. Así. Y de esta manera se cumple la ley de Cristo. Y nos van a decir que la ley de Cristo es lo que el Señor ha predicado por toda la Escritura. Ámense los unos a los otros. Ámenme a mí. ¿Sí? Una relación vertical. No tendrás dioses ajenos. No tendrás otros dioses. Yo soy el único Dios soberano. Ah, pero la otra relación es con el pueblo. Ámense los unos a los otros. Esa es la única ley de lo que predicó. Y esa alarma siempre me distrae. Hebreos capítulo 10, verso 24 dice lo siguiente: y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos. ¿A qué? Al amor y a las buenas obras, a las buenas acciones. Y el pasaje que lo complementa es más interesante, que es en la práctica, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En la comunidad de los santos es donde se practica realmente esa armonía de vivir juntos, de ese deleite. Segunda de Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Miren cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Eh? Ahí lo está diciendo. Esto debe traer alegría a nuestras vidas. Esto
son las dos ilustraciones que el Señor pone. El óleo, el buen óleo, Dios mismo ahí, ungiendo a su iglesia, pero también el rocío, lo que expresó allí, como la palabra de Dios, como el Señor está orando en la iglesia y la nutre, le da vida. ¿Qué es lo que da vida a la iglesia? Dios mismo, porque está el Espíritu de Dios en la iglesia. Por eso nos debemos gozar en ello. Pero ahora vamos a reunir estos dos elementos y vamos a poner un tercero. Y con este quiero que ese tercero sea la conclusión. ¿Por qué? Porque no podríamos quedarnos solamente en esto, en la práctica temporal y visible, sino es en una esperanza en este deleite. Y esa esperanza en este deleite no se queda acá, porque la esperanza en este deleite es en la eternidad, y hacia allá es donde está apuntando todo. Nosotros podemos decir, miren cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten en armonía, que se deleiten, chévere, pero ¿en dónde va a estar mejor ese deleite? En la eternidad, allá, con Cristo. Nosotros posicionalmente ya estamos allá con el Señor, ya. Lo que los teólogos dicen el ya, pero todavía no. Estamos allá, pero todavía pasamos hambre, necesidad, aflicciones. Estamos siendo probados, estamos siendo afligidos en este momento, ¿cierto? ¿O no? O seguramente me pasa solo a mí. A todos nos afligimos, ¿cierto? Hay desencantos, hay divisiones, hay pruebas. En la iglesia no todo es color de rosa, no todo es luna de miel. Como dije ahorita, una iglesia crecen los problemas y todo es para la gloria de Dios, porque nos recuerda cuán frágiles somos. Por eso la esperanza no es acá. Por eso el deleite supremo es en la eternidad con Cristo. Y eso nos recuerda, mis hermanos, que lo que tenemos acá es como la primaria o la universidad para gozarnos en la maestría y en el doctorado en la eternidad. Es una ilustración que es allá con Cristo. El deleite en la armonía será cumplido en la consumación de los tiempos en el Señor Jesucristo, donde en la eternidad no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, donde el gozo real será la alabanza a nuestro Dios. Miren lo que dice Apocalipsis 7, 9 al 10. Es un pasaje que debe traer esperanza. Es un pasaje que es en la mira de la eternidad. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Qué estaba pasando acá? ¿O qué estaba viendo el evangelista? Sencillamente está viendo la gloria eterna y un mundo de personas allá rescatadas por el Cordero, exaltando y diciendo, muy seguramente, cantando, no sé, no le quiero meter a las escrituras, pero me imagino esta ilustración de un pueblo diciendo cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso cuando nosotros cantamos acá, cuando expresamos, el grupo de la alabanza es la iglesia, y estamos cantando y exaltando a nuestro Señor por el rescate, pero también con la mira de la eternidad. De allá es donde se va a ver esa esperanza gloriosa que ya tenemos en Cristo. Mientras tanto, hay sufrimientos, sí. Hay aflicciones, sí. Pero está la iglesia para poder animarnos, ayudarnos, ayudar a llevar las cargas los unos a los otros. Hermanos, nuestra esperanza no está aquí. Es lo que está reservado en los cielos. Y la esperanza que tienen en este momento, si tienes esa esperanza aquí temporal, si has puesto tu confianza más en esta tierra, te estás perdiendo realmente del deleite que es en la eternidad. Y ese deleite solamente está cuando pones tu fe en Cristo. Si no pones tu fe en Cristo, si no crees a Cristo, si el Señor no te
permite tener ese arrepentimiento, pues sencillamente no vas a disfrutar de ese deleite dentro de la comunidad, pero con la mira de una esperanza gloriosa en la eternidad. La pregunta es, ¿qué es lo que estás esperando? ¿Qué anhelas? ¿Cuál es tu deleite en este momento? Yo anhelo la eternidad, o sea, ya estoy en la eternidad, ya estamos los que hemos creído en Cristo, ya estamos con Él. Pero a veces nuestras aflicciones y lo que pasamos acá nos amarran más aquí, pensando que aquí es donde está el deleite. Hermanos, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa es la bendición del Señor, el deleite de la iglesia en su unidad. Así que deleítate, gózate en la reunión de los santos, en la alegría de vivir juntos en armonía para la gloria de Dios. Amén.